Muy buenas noches. Hoy, 19 de febrero, bienvenidos al canal de difusión internacional de la Gran Fraternidad Universal Fundación Dr. C. Renaud de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Cada mes tenemos la conferencia de la luna llena relacionada con sus arquetipos psicológicos. De este conocimiento podemos modelar nuestros pensamientos y actitudes de manera que los apliquemos en alguna medida a nuestras vidas. Hoy nos corresponde el último tema de este simbolismo, es decir, luna llena de Piscis y su arquetipo psicológico. Al respecto, podemos decir que la energía de este plenilunio nos invita a desarrollar la devoción y la entrega a un ideal superior en el encuentro con uno mismo, a través del servicio a la humanidad. De esta manera, lograr integrar nuestra pequeña voluntad con la voluntad divina. Su arquetipo psicológico está simbolizado por dos peces. Un pez representa el alma y el otro representa la personalidad del ser humano. Para esta conferencia nos acompaña el profesor Pedro Ochoa Flores, astrólogo colombiano con gran experiencia y estudio de esta ciencia y quien es especialista en psicología astrológica del sistema Hubble. Profesor Pedro, bienvenido nuevamente a estudio. Tiene usted la palabra. Eh, muchas, muchas gracias por esta invitación al equipo de estudio, a ti, Priscila, por esta invitación. Y un saludo para todos los presentes y las personas que más adelante verán este video. Gracias por esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar del tema de la luna llena de Piscis y su arquetipo psicológico. Nosotros venimos con este ciclo de hace un tiempo para acá. Y bueno, sabemos que la luna llena es la oposición de los dos luminares, la luna, nuestro satélite y el sol. Aquí vamos a mirar un momentico este mapa del cielo. Tenemos la luna llena que ocurre el próximo 24 de febrero. Precisamente el sol está en Piscis y la luna está en Virgo. En la astrología, ese es el conocido eje de la existencia. ¿Sí? Virgo, como lo rige el elemento tierra, la existencia material. Y Piscis lo rige el elemento agua, la existencia espiritual. Entonces, es el eje de la existencia. Eh, el Sol, cuando está en determinado signo del zodiaco y especialmente en las épocas de luna llena, en este caso, esta luna llena que ocurre el 24 de febrero, activa las bondades del signo de la zona zodiacal donde se encuentra, en este caso Piscis. De la misma forma, la luna, que es el yo mental, perdón, el yo emocional, la luna tiene que ver con nuestras emociones, está conectada con la energía de Virgo. Virgo, tanto Piscis como Virgo, son signos, fuentes de energía de servicio. En Virgo es un servicio muy práctico, muy objetivo, ¿sí? Y en Piscis es un servicio místico, espiritual, o donde la sensibilidad se requiere, ¿sí? Y al estar en oposición, los dos luminares, la luna en Virgo, el sol en Piscis, generan una batería de energía, que son estas líneas rojas. Ahí lo acompaña Saturno y Mercurio, en esta luna llena de Piscis. Esas baterías de energía se vuelven un poder dentro del ser humano cuando actúa y lleva su vida de una manera consciente o supraconsciente. Pero si se está en la inconsciencia, bueno, las baterías, las líneas rojas pueden volverse experiencias desafiantes, irritantes. Entonces, bueno, la configuración ocurre en los signos mutables. Virgo Piscis, tenemos que la cruz mutable es Géminis, Sagitario, perdona, aquí quito esto. La cruz mutable es Géminis, Sagitario, Virgo Piscis. Es la llamada cruz del aprendizaje. Y Virgo Piscis, donde ocurre esta luna llena, pues es uno de los brazos de esa cruz del aprendizaje. En Géminis, elemento aire, el aprendizaje teórico. En Virgo, elemento tierra, el aprendizaje práctico. En Sagitario, elemento fuego, el aprendizaje para el desarrollo de nuestra identidad, nuestra filosofía de vida. Y en Piscis, elemento agua, el aprendizaje en lo espiritual. La cruz mutable, conciencia y aprendizaje. Es la invitación.
Bueno, entonces pasamos aquí a la presentación de este estudio que vamos a hacer sobre la luna llena. Hemos tomado enseñanzas de diferentes autores que nos llevan hacia un enfoque de la astrología evolutiva, la astrología que está orientada hacia el conocimiento del ser y su evolución. Bueno, entonces, en este primer cuadrito tenemos el gráfico de Piscis, los dos peces. Aquí una información, la cruz mutable, que era lo que hablábamos ahora. Virgo Piscis son dos brazos de la cruz mutable. Piscis, donde está el sol, elemento agua, pero donde está la luna Virgo, elemento tierra. Se llama el eje de la existencia, el sexto signo Virgo y el doceavo signo Piscis. La temática es la asistencia espiritual, desde el lado de Piscis, pero cuando nos vamos para Virgo, donde está la luna, es como llevamos eso a la práctica y lo volvemos aplicable a nuestras vidas. Los planetas regentes de Piscis, donde está el Sol, es Neptuno y Júpiter. Son planetas de mucha sensibilidad. Júpiter nos invita a tener los sentidos despiertos. Aquí lo tenemos en el gráfico a la derecha, en la parte baja. El semicírculo es como un radar. El semicírculo, Júpiter, regente antiguo de Piscis, es un radar que nos invita a tener los sentidos despiertos para poder ver las oportunidades y materializarlas a través de la cruz. Y Neptuno, el regente moderno de Piscis, tiene el semicírculo hacia arriba, indicando la capacidad de conectar con la divinidad, con la mente superior y a través de la cruz materializarla. Está el elemento agua, rigiendo en Piscis, que tiene que ver con el plano emocional y las experiencias del alma. Pensamiento semilla, que lo usa la astrología orientada al conocimiento, en cada signo, en este caso, abandono el hogar del padre y al regresar salvo. Bueno, ese pensamiento semilla ahora más adelante lo desarrollamos. Aquí comenzamos con un pensamiento de Madame Blavatsky con relación a Piscis, una enseñanza que la dejó plasmada en la doctrina secreta. Nos dice Blavatsky, esta constelación brilla como símbolo de todos los redentores espirituales, pasados y futuros, que son portadores de luz y dispersan la oscuridad mental. Sí, Piscis es el símbolo de los redentores, porque uno de los arquetipos de Piscis es el Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, Lloyd Huber también nos menciona, en este caso, esta misión redentora de Piscis se expresa claramente en el pensamiento semilla esotérico del signo y nos trae la liberación del miedo a morir, puesto que la muerte no es más que el paso a otro estado de conciencia en el que una nueva vida se apresura hacia su desarrollo. Enseñanza de Lloyd Huber en los signos del zodiaco. Entonces, continuamos desarrollando la temática de Piscis. ¿Por qué se le da importancia? Algunos preguntan, bueno, pero si la luna está en Virgo, ¿por qué se dice luna llena de Piscis? Desde la tradición oriental nos viene nos viene esta información. Se menciona, es el signo donde está el sol, signo solar. Por eso luna llena de Piscis y se puede complementar diciendo y luna en Virgo. La energía de Piscis impregna en la época de luna llena al planeta Tierra y es un momento muy importante para ascender y conectarnos en nuestra evolución. Piscis, nos dice Lloyd Huber, Piscis es capaz de captar los más tenues matices de los sentimientos y las más sutiles emociones internas. Es muy sensitivo, muy sensible. Piscis es el signo de la devoción y la entrega. Recordemos que ahí el regente, el planeta regente es Neptuno. Neptuno es la expresión del amor universal, la compasión y la unión a través de experiencias místicas, de, del, de, del pequeño yo con el yo ilimitado. Otro pensamiento de Lloyd Huber. En la luna llena de Piscis, la capacidad de entrega de este signo nos puede ayudar a identificarnos con nuestro ser interior. La capacidad interna, porque es que Neptuno en esos niveles, regente de Piscis, es hipersensible, ¿sí? Y si la persona está en un proceso interno, pues está en esa sintonía, esa capacidad de captar lo que el común de la gente no capta.
Son rasgos de la expresión superior de Piscis. Otro pensamiento de Lloyd Hoover. A través de la verdadera entrega a un propósito superior, nuestra pequeña voluntad personal se une con la voluntad divina. Y como resultado, las fuerzas idealísticas e inspiradoras de nuestra visión interna nos guían y nos dan alas. Tomado de los signos del zodiaco, página 353 de Lloyd Hoover. Bueno, aquí tenemos algunas características de Piscis y bueno, aprovechamos para explicar que en la astrología que está orientada hacia la evolución del ser humano, se tiene en cuenta que tanto los planetas, la vibración de los planetas, los signos del zodiaco, los aspectos, las casas astrológicas, la carta natal, eh, se manifiesta dependiendo del nivel interior en que nos encontremos cada uno de nosotros. Si estamos en la inconsciencia, pues podemos estar sometidos al determinismo, pero en la medida en que nos volvemos más conscientes, somos co-creadores de nuestro destino. Es cuando el doctor de la Ferrier en sus enseñanzas nos decía, vigila atentamente la rueda del destino y trabaja. En otras de sus enseñanzas decía, el sabio rige su estrella, mas el ignorante es regido por ella. Entonces, los signos del zodiaco son manantiales de energía. En su expresión superior, aquí tomamos algunos apuntes. Sensible, emocional, servicial, comprensivo, imaginativo. Compasivo, místico, búsqueda espiritual. Piscis está inspirado por el deseo de ayudar, por la compasión y por la capacidad intuitiva de comprender la naturaleza esencial de los demás. Algunos apuntes de la expresión superior y algunos apuntes de la expresión inferior. Esto, digamos, estos diferentes planos se ven en todos los signos. Bueno, expresión inferior, evasivo, dependiente, falta de practicismo, manipulador, confuso, nebuloso, indeciso, escapista. Y tenemos algunos de los rasgos de Piscis en su nivel de transformación, en su nivel alquimizado. Piscis transformado simbolizado con el amor universal. Se convierte en un servidor y sanador de la humanidad. ¿Sí? Esa es una expresión de Piscis en un nivel de transformación. Bueno, aquí tenemos una enseñanza de Lloyd Hoover que nos dice, Piscis es el signo del retorno al hogar del Padre, donde un día nos fuimos. Eso tiene que ver con el pensamiento semilla. El lugar donde empezó nuestro viaje a través de la vida. Es el signo donde la vida y la muerte, el comienzo y el fin, están secretamente en contacto, donde lo viejo se une con lo nuevo. Cuando lo viejo ha pasado o ha desaparecido, anhelamos algo nuevo que vuelva a animarnos y que nos permita progresar hacia adelante. Enseñanza tomada de los signos del zodiaco de Lloyd Hoover. Bueno, Piscis es el último signo del zodiaco. Ahí cerramos ciclo, ¿sí? Y, y en Aries, el primer signo, volvemos a empezar. Entonces, es importante la energía de Piscis. Y bueno, para las personas que tienen su sol en Piscis, ahorita Saturno los está visitando. Y para todos nosotros, tenemos a Piscis en alguna parte de la carta, con el maestro Saturno ahí. Son estructuras que hay que dejarlas disolver para renacer a un nuevo proceso, para alistarnos a un nuevo proceso. El paso de Saturno en Piscis nos invita a la sabiduría, la disciplina, la profundidad en la forma como vivimos y como desarrollamos nuestras experiencias con los demás seres humanos. El pensamiento semilla de Piscis abandona el hogar del padre y al regresar salvo. Aquí hay una interpretación que le da Lloyd Hoover, este pensamiento semilla. Esta frase hace referencia a la doble actuación del signo de Piscis. Partimos dejando el elevado lugar en el que morábamos como almas. Nos encarnamos en un cuerpo físico, nos convertimos en prisioneros de ese cuerpo y durante toda la vida anhelamos regresar a la libertad y la independencia de la existencia espiritual. Los signos del zodiaco de Lloyd Hoover. Por eso se menciona que la energía de Piscis pues, nos ayuda a trascender el miedo a la muerte. Simplemente es comprender que cambiamos de vehículo, cambiamos de plano. Seguimos un proceso evolutivo, pero en otro nivel de vibración, en otra dimensión. ¿Sí?
Bueno, el arquetipo psicológico, digamos, más común de Piscis son los dos peces, un pez pequeño, otro grande. Y tomamos una enseñanza de Torcón Saladayán al respecto. El símbolo de Piscis representa dos peces atados con un hilo. Uno es grande y el otro pequeño. El pequeño es la personalidad o la naturaleza física, emocional y mental, cuando se funden y mezclan como una unidad. El otro pez es el alma humana, el yo, el hombre real. Sinfonía del Zodíaco, página 251. Mira la importancia de esto, vuelvo y lo leo. El símbolo de Piscis representa dos peces atados con un hilo, uno es grande y el otro pequeño. El pequeño es la personalidad o la naturaleza física, emocional y mental. Entonces, démonos cuenta que esa personalidad tiene una naturaleza física, que es el yo corporal, representada por Saturno, en psicología astrológica, una naturaleza emocional representada por la luna en psicología astrológica y una naturaleza mental representada por el sol en psicología astrológica. Entonces son por eso se llaman los tres planetas del yo. Saturno, el yo físico, la luna, el yo emocional y el sol, el yo mental, los tres planetas del yo. Y de ahí tenemos que nacer a un cuarto nivel, que sería el transpersonal o espiritual. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, esta enseñanza nos plantea, bueno, los dos peces, uno representa nuestra personalidad y el otro nuestra esencia, nuestra individualidad. La chispa divina está dentro de cada uno de nosotros. Y es el proceso de evolución, de, del paso de nuestra personalidad para conectarnos con nuestra individualidad. A veces nos conectamos mucho con nuestra personalidad, ¿sí? Y nos desconectamos de nuestra esencia. Entonces, precisamente Piscis, por eso corresponde a uno de los brazos mutables, elemento agua, conciencia de aprendizaje en lo espiritual. La necesidad que tenemos de trabajar en ese aspecto. Y bueno, lo complementa Virgo, el signo opuesto, elemento tierra, que es el plano físico. ¿Sí? Bueno, es la asistencia en Virgo, la asistencia material, en Piscis, la asistencia espiritual, como un equilibrio. Por eso forman parte del mismo eje. Es como un ave que tiene dos alas y pues ambas deben funcionar porque no puede volar. Entonces, la parte de la personalidad en psicología astrológica nos plantea, y en las enseñanzas que dio también la astrología esotérica del maestro tibetano, el objetivo de un ser humano es conectarse con la simbología espiritual de su signo ascendente, que en unas palabras más sencillas se traduce en lo siguiente: dejar de identificarnos solamente con nuestra personalidad, sino que también tengamos en cuenta nuestra esencia, la chispa divina, nuestra individualidad. Colocar a la personalidad al servicio del alma, de nuestra esencia, de la chispa divina. Y no, al contrario, colocar el alma al servicio de la personalidad. Bueno, Torcón Saradayán nos sigue hablando de esta representación de este arquetipo de los peces. Estos dos peces están atados con un hilo de la vida que proviene del centro interior del yo. Está yo con mayúsculas, o sea, se refiere a nuestra individualidad, y que alimenta a los millones de vidas de la personalidad en sus tres niveles. Esos tres niveles son físico, emocional y mental. Estos dos peces están atados juntos y los movimientos de un pez afectan al otro. Ellos se condicionan estrechamente. Sinfonía del Zodíaco, página 251. Bueno, es decir, la personalidad viene de personaje y personaje viene de máscara. O sea, la personalidad es una máscara que utilizamos. El espíritu en su expresión tan sutil, tan elevada, cuando encarna, el alma es el mediador plástico y pues tenemos un cuerpo físico. De alguna manera, esa esencia espiritual que cada uno de nosotros tiene necesita de una personalidad para interactuar con los demás seres humanos. Pero entonces a veces si estamos muy orientados en el plano de la materia, en el plano de la inconsciencia, solamente nos identificamos con esa personalidad y entonces solo estamos trabajando eh, enfocados en el plano material y nos desconectamos de los otros niveles más elevados, las experiencias del alma, el plano espiritual. O sea, ahí es importante mantener un equilibrio en todo ese proceso,
Por eso la enseñanza plantea que el objetivo de un ser humano es conectarse con el simbolismo espiritual de su signo ascendente, que en unas palabras más sencillas es encontrarnos con nuestra esencia, con nuestra individualidad, comprender a qué vinimos realmente a este plano, a este mundo, cuál es nuestra misión y actuar de una manera coherente con esos objetivos. Enseñanza tomada de Sinfonía del Zodiaco, página 251, Torcón Saladayán. Este es un gráfico, eh, digamos, algunas enseñanzas espirituales han manifestado, digamos, los diferentes planos que se manifiestan en el ser humano. El caballo es la personalidad, el carruaje, el cuerpo físico, y el conductor es el alma. Entonces la idea es que el alma sea el conductor de esa personalidad, colocar nuestra personalidad al servicio de los procesos del alma, de los procesos de la búsqueda espiritual, de la conexión con nuestra verdadera esencia. Pero si estamos en la inconsciencia, entonces el caballo va a ser el alma y el ego va a ser el jinete. Es cuando se coloca el alma al servicio del ego. Pero las enseñanzas nos plantean, es al contrario, hay que colocar el ego al servicio del alma, es la representación de este carruaje. Bueno, aquí Torcón Sanadayan nos dice algo al respecto. Durante largo tiempo, en el sendero de su evolución, el hombre actúa como el pez pequeño y el grande le sigue. Pero a medida que su evolución avanza, el pez pequeño, que es la personalidad, pierde lentamente su control sobre el grande. Y llega un día en que el pez grande se traga al pequeño y se convierte en una personalidad fundida con el alma. Sinfonía del Zodiaco, página 251. El pez pequeño se refiere a nuestro ego, nuestra personalidad. El pez grande a nuestra esencia interior. Entonces están los dos, ¿sí? Y, y bueno, el proceso es la personalidad al servicio del alma. Pez pequeño al servicio del pez grande. Aquí tenemos un complemento de esta enseñanza. Este es un modo simbólico de decir que la personalidad se convierte en sierva obediente del yo superior e irradia la luz, el amor y el poder del yo interior a través de todas sus actividades, emociones y pensamientos. Ahora la personalidad solo existe para servir al yo superior. Es una enseñanza de Torcón Saradayán, Sinfonía del Zodiaco, página 51. Y bueno, tenemos en cuenta que las etapas, las épocas de luna llena son periodos muy importantes, porque son posibilidades de cada uno de nosotros tener una conexión con nuestra esencia, nuestro ser interior. Y eso está relacionado con la vibración del signo donde se encuentra el sol, el yo mental, y también donde se encuentra la luna, el yo emocional. Entonces, aquí nos dice Torcón Saradayán sobre algo sobre estas etapas de luna llena. En cada luna llena debemos enfrentarnos y preguntarnos cuál es el estado de nuestra personalidad y nuestra alma y cómo se relacionan una con la otra. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de ser a fin de que me convierta en un canal puro de las energías zodiacales? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi estado de ser a fin de que me convierta en un canal puro de las energías zodiacales? Sinfonía del Zodiaco, página 252, 253. Eh, como les decía al comienzo, pues hay varios niveles como nosotros podemos percibir las vibraciones de los signos del zodiaco, de los planetas, de los aspectos de nuestra carta natal. Entonces, si estamos en la inconsciencia, somos reactivos. Cuando somos reactivos, estamos en función del ego. Vamos reaccionando a lo que va apareciendo y lo hacemos de una manera inconsciente. Pero en la medida en que nos conectamos con nuestra esencia interior, nos volvemos proactivos. O sea, ya no vamos reaccionando, sino hacemos que las cosas sucedan. Y en ese sentido nos conectamos con la expresión más sutil de la energía de los signos del zodiaco y de nuestra carta natal. En ese proceso nos ayuda bastante las disciplinas espirituales como la yoga, la meditación, la oración y también nuestras acciones conectadas, en este caso, Piscis, que pertenece al eje del servicio. Es el servicio impersonal. Por eso está el arquetipo de Piscis, lo veíamos al comienzo, es el salvador del mundo. El Cristo es una figura arquetípica de la energía de Piscis.
en su expresión superior, en su expresión transpersonal espiritual. Bueno, una enseñanza del doctor de la Ferrier. Hemos tomado al respecto, que la podemos relacionar con este tema que estamos tratando hoy. Del Yoga Yogismo, página 536, nos dice el doctor de la Ferrier. La psicología moderna, que es al mismo tiempo aquella antigua de miles de años, se encuentra basada en la exteriorización de la individualidad, la cual debe aniquilar la personalidad. Es la realización personal gracias a un método que puede satisfacer a todo el mundo sin consideración de creencia, de religión o de cultura. Es la yoga. Entendida en su significado verdadero, como he tratado de demostrarlo aquí. Es un conjunto de conocimientos unidos a una identificación del sí, no con un, entre comillas, yo superior y un yo inferior, como muchos lo imaginan. La identificación es un estado de realización puro y simple, sin discusión acerca del espíritu o de Dios o del alma. Una experiencia personal que comienza con el ser físico, con la salud, con los ejercicios que proporcionan un equilibrio en el mundo de la materia, antes de emprender la menor cosa en el plano subjetivo. Enseñanza del doctor de la Ferrer, Yoga Yogismo, página 536. Digamos, nos transmite, ¿no? La yoga como sistema de vida, pero nos invita a que comprendamos la profundidad de este sistema de vida, que aquí en Occidente muchas veces lo relacionamos solamente con los ejercicios físicos. Eso apenas es una expresión del Hatha Yoga, donde interviene el cuerpo, pero es un sistema de vida eh, que nos lleva hacia una forma más consciente de desarrollar nuestra experiencia aquí en la Tierra. Y de alguna manera nos conecta, si lo relacionamos con el signo de Piscis, con esos estados de identificación del, del, de, bueno, hay una enseñanza que habla de la unión entre el alma individual con el alma universal a través de la energía de Piscis. Los procesos místicos regidos por Piscis, pero realmente cuando se tiene una disciplina. En la era de Acuario, nosotros tenemos que Acuario es representado por dos líneas onduladas, una representa la ciencia y la otra el misticismo. Y estamos en esta era de Acuario apenas empezando, que dura más de 2000 años, y hay una temática ahí eh, que inclusive hay muchos científicos que ahora están planteando, que nos dicen que la ciencia es el lenguaje moderno del misticismo. O sea, ciencia y religión, ciencia y misticismo en forma paralela. Es una oportunidad que tenemos en este ciclo, en esta era, en las cuales estamos en este momento presente, porque tenemos la posibilidad de estudiar toda esta sabiduría que siempre nos ha presentado la tradición iniciática, los maestros de sabiduría en las diferentes culturas, el budismo, el taoísmo, el hinduismo, el cristianismo, la ciencia de los cabalistas, la astrología. Bueno, entonces tenemos la posibilidad de retomar esas ciencias antiguas en su profundidad y que sean herramientas para nuestra autorrealización. Continuamos acá. Eh, Volvemos bueno, aquí tomamos unas enseñanzas de la publicación de la Gran Fraternidad Universal, enseñanzas de Luna Llena, año 1997, página 235. Nos dice esta enseñanza. La luna llena de Piscis nos habla de la luz de Dios, es decir, del Cristo, que reina en el signo de los peces como salvador de la humanidad. El pescador de hombres es un ciclo de luz y esplendor, un ciclo brillante. Mira la importancia, la luna llena de Piscis. Nos habla de la luz de Dios, es decir, del Cristo que reina en el signo de los peces como salvador de la humanidad. El pescador de hombres es un ciclo de luz y esplendor, un ciclo brillante. Tengamos en cuenta que más que el personaje histórico, el Cristo viene a representar un nivel de conciencia. El quinto reino, equivalente al samadhi de los yogis, el bodhisattva, la conciencia del Buda, del budismo, o de Krishna, del hinduismo, el Maitreya, los tibetanos, el samadhi de los yogis, ¿no?
Nos dice en otra parte esta enseñanza, Piscis está simbolizado por dos peces. El más grande va adelante, es el maestro. El más pequeño va detrás y representa al discípulo. Llegará el día en que el discípulo llegue a ser maestro de la jerarquía del océano cósmico de la verdad. Bueno, ese es todo un proceso evolutivo, ¿no? Que llevamos. Precisamente Piscis, que es el último, el 12.º signo, es el fin de un ciclo. Eh, en Piscis podríamos decir que recopilamos las experiencias y los aprendizajes de los 11 signos anteriores. En Piscis, en la astrología, en psicología astrológica, se considera uno de los signos del yo, junto con Aries, pero en el caso de Piscis es el encuentro con uno mismo en el aislamiento, en la oración, en la meditación, en la vida rámica. Bueno, así se esté en una ciudad. Podemos estar en una ciudad, pero podemos llevar una vida con disciplinas que nos lleven hacia el encuentro de nosotros mismos. Y la práctica, eh, como Piscis forma parte del eje del servicio, pues esa es una de las manifestaciones que precisamente el doctor de la Ferrier nos decía en una de sus enseñanzas, cuando menciona el budismo, debo servir para ser perfecto, debo ser perfecto para servir. Muy acorde con este eje del servicio, eje de la existencia Virgo-Piscis. Bueno, aquí tenemos otra enseñanza de Torcón Sarradellas, también con relación a estas enseñanzas que nos llevan hacia el autoconocimiento, hacia la evolución. Como bien sabemos, la personalidad debe convertirse en siervo, obediente del ser interno e irradiar la luz, el amor y la paz del yo interior a través de todas sus actividades, emociones y pensamientos. Es decir, que la personalidad solo existe para servir al yo superior o maestro interno. Tomado de Sinfonía del Zodiaco, Torconza Dardayan, página 251. Y bueno, aquí tenemos la cruz mutable. En la astrología hay tres cruces, que son tres formas de vibración, tres modos de vibración. Esas tres cruces vienen a representar como la trinidad astrológica, la trinidad del zodiaco. El estudio que estamos haciendo corresponde a Virgo, aquí está de color verde, y Piscis, aquí está de color azul. El eje de la existencia, el Sol en Piscis, la Luna en Virgo. Los dos luminares en oposición, complementándose, irradiando energía y poder hacia el centro, que es donde está el ser, donde está el alma. ¿Sí? La cruz del aprendizaje. Nos dice, aquí tomamos un fragmento de la publicación de la Gran Fraternidad Universal, Enseñanzas de Luna Llena, año 1997, página 240. La luna en Virgo representa un ferviente anhelo de servir a los demás, acompañado por una predisposición al discernimiento y al análisis. Esta es una invitación para que los discípulos desciendan al nivel de la humanidad y traten de elevarla, etapa tras etapa, hacia un destino glorioso, es decir, hacia el mundo del espíritu y la verdad. Bueno, este fragmento de esta enseñanza nos habla de la luna en Virgo, ¿sí? Representa un ferviente anhelo de servir a los demás, acompañado de una predisposición al discernimiento y al análisis, porque en Virgo ahí rige el elemento tierra y también está el planeta Mercurio, el del intelecto, pero no es un aprendizaje teórico, sino que es muy práctico. Y, y pues como son signos mutables, la luna está en Virgo, mutable tierra, o sea, conciencia y aprendizaje a través de la materia, aprendizaje práctico, pero también es conciencia de aprendizaje a través de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos hacer para tener en mejores condiciones nuestro vehículo físico? ¿Cómo sintonizarnos y practicar y vivir de acuerdo a las leyes que están en armonía con la naturaleza? Y en Piscis, conciencia de aprendizaje en el elemento agua, en lo espiritual. Entonces son un complemento. Lo que aprendo en la parte espiritual lo tengo que manifestar y realizar a través de un servicio práctico hacia los demás seres humanos y hacia todos los seres vivos del planeta y hacia el mismo planeta. Y bueno, y aquí en Virgo, pues es el templo, cuerpo físico donde mora el espíritu. Es el complemento de los dos brazos. Esta parte de la enseñanza la finalizamos, esta presentación,
con este planteamiento que nos hace el doctor de la Ferrier en el Arte de la Nueva Era, página 151. Entonces, nos dice el doctor de la Ferrier: vivir es la personalidad que se impone. Existir es realizar la individualidad. Vivir es manifestarse en un mecanismo sin ideal. Existir es sublimar el yo interno. Vivir es expresar su plano animal. Existir es poner en acción su esencia divina. Enseñanza tomada del Arte de la Nueva Era, página 151, como punto de reflexión. Entonces, ahora pasamos aquí a mirar el gráfico del momento de la luna llena. Bueno, en cuanto al sistema de casas, depende del lugar donde se levante la carta, ¿sí? Y propiamente, pues, no, esta carta que tenemos aquí está colocada para Bogotá, Colombia, pero digamos cada país tiene su sistema de casas y eso tiene que ver con el entorno, la forma como el entorno se vivencia, las experiencias que el entorno nos trae para experimentar. Las casas tienen que ver con eso, mientras que los signos del zodiaco, planetas, aspectos, son procesos más internos. En esta luna llena que vamos a tener aquí el 24 de febrero, tenemos que el Sol está en conjunción con Saturno y con Mercurio. La conjunción en psicología astrológica es un aspecto semilla, algo que potencialmente está. Entonces tenemos el Sol, que es el yo mental, la autoconciencia, el Sol, que es el yo mental, la autoconciencia, unido con Mercurio, que es el intelecto, y a la vez unido con el señor Saturno, que es el planeta de la profundidad, el maestro. Y están en oposición con la Luna. La Luna es el yo emocional, ¿sí? La oposición, si estamos en un nivel de inconsciencia, la oposición se vuelve en fuerzas antagónicas. Estas jalan para un lado y estas jalan para el otro, y entonces las líneas rojas que atraviesan el centro hieren el alma, nuestra esencia, nuestro centro del ser. Cuando se está en un estado consciente, son fuerzas integradoras. Los que están acá se integran y se complementan con los que están acá, y las líneas rojas que llegan al centro es es un potente manantial de energía que fortalece nuestra esencia, nuestro centro, cuando se está en un nivel de conciencia. El señor Saturno nos invita a la disciplina y Piscis al encuentro con nosotros mismos. El paso de Saturno en Piscis es también, si Saturno son las estructuras que hemos venido manejando, eh, digamos, es como una renovación de estructuras. Para cuando llegue en Aries, viene un nuevo impulso, un nuevo comienzo. Entonces, es como el final de un ciclo. Esta luna llena de Piscis es el final de un ciclo. Es toda una preparación interna, recogiendo el bagaje que se recogió en los 12 signos anteriores, y aquí en Piscis viene la síntesis, la mirada hacia el interior, la síntesis. ¿Qué podemos hacer con esa síntesis? Aplicarla a nuestra vida y también compartirla con con otros seres humanos, para que cuando lleguemos en Aries es un nuevo nacimiento, un nuevo proceso. En el hemisferio norte, los países del hemisferio norte, la primavera, el impulso. Aquí en Pisces es el proceso en donde culmina. En psicología astrológica se llama esta frontera Piscis-Aries, la grieta cósmica. Y ahí encontramos a Neptuno, que también está en Pisces. O sea, esta luna llena, si tenemos en cuenta que en Pisces se manifiesta una energía muy poderosa a nivel de sensibilidad, del encuentro con uno mismo, de unión entre el alma individual con el alma universal, es un momento muy importante. Estamos cerrando ciclos. Y esas oportunidades las tenemos en cada luna llena que ocurren mensualmente. Es como una escala musical de 12 notas. En música se llama la escala cromática. Para llegar de un do a otro do, a través de la escala cromática, tenemos que recorrer 12 notas. Cada nota
es un signo del zodiaco. Mientras que la escala, me olvidó el nombre, la escala diatónica apenas tiene 7 notas, que son los 7 planetas de la astrología tradicional. Entonces estamos en la 12ª nota, que es el fin digamos, el fin y comienzo hacia otra octava superior. Si lo hacemos con conciencia, anualmente podemos experimentar estos procesos. Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, a Neptuno, que no tiene aspectos. En psicología astrológica se llama un planeta desconectado. Cuando hay un planeta que no tiene aspectos, aquí se manejan unos orbes especiales, ¿no? Y solamente se manejan aspectos de 30 grados o múltiplos de 30 grados y pues también 0 grados, que es la conjunción. Cuando encontramos un planeta con este sistema desconectado, hay dos opciones, ¿no? Una es que es un planeta que está en su pureza y es un talento muy especial que podemos conectar. Si estamos trabajando sobre un proceso de autoconocimiento. Pero si estamos en la inconsciencia, es algo que inclusive lo tenemos desconectado, no lo podemos percibir. ¿Sí? Se produce aquí un triángulo de 3 colores. En psicología astrológica se llama triángulo de aprendizaje. Y aquí también hay otro, ¿no? Uno grande de 3 colores. El rojo es la energía cardinal a través de la cuadratura, ¿sí? La experiencia que nos mueve, que nos dinamiza. El reto, el desafío. En la astrología tradicional se le daba una connotación muy negativa a las cuadraturas y a las oposiciones y se les veía como un problema. Bueno, eso es una verdad a medias, es una verdad a medias en el sentido de que cuando el ser humano está en la inconsciencia, pues así funciona. Pero si el ser humano está en los procesos de la conciencia y de la supraconciencia, se vuelve es una oportunidad, el rojo. Entonces ya no lo ve como un problema, sino lo ve como un desafío. ¿Qué voy a trabajar acá? ¿Qué voy a dinamizar? Porque a través del movimiento obtengo frutos. Me movieron el piso, pues me muevo. Me muevo y realizo las soluciones. Entonces, una de las líneas del triángulo de aprendizaje es el rojo. El azul es la comprensión, es la fluidez, de alguna manera es la solución de lo que planteó el reto con línea roja. Y el verde es la enseñanza, el aprendizaje que saqué de ese proceso. Entonces, bueno, esta luna llena tiene por acá un triángulo dominante, triángulo de aprendizaje grande, que incluye el centro, y un triángulo de aprendizaje pequeño. Es una luna llena de la cual podemos extraer eh, mucha sabiduría, si así lo trabajamos. Bueno, muchas gracias. Eh, Gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Y bueno, si alguien quiere compartir algo, una pregunta. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Priscila, por la invitación. Y a la Gran Fraternidad Universal por este espacio. Sí, agradecemos mucho la presencia del profesor Pedro Ochoa, eh, el cual ha estado aquí durante todos estos 12 meses, aquí, ha estado aquí en las conferencias. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas y tenemos la primera pregunta es, en la expresión superior de Piscis, ¿qué sucede con la personalidad? Se coloca al servicio del alma, ¿sí? Porque, digamos, estaríamos en un proceso consciente, eh, transpersonal, orientados en la evolución espiritual. Entonces, pues la personalidad la utilizamos. Pues es la idea que logremos ese estado, ¿no? De que nuestra personalidad la coloquemos al servicio de nuestra esencia interior. Aquí vemos, la personalidad es una máscara. O sea, eh, no es nuestra esencia, es nuestra máscara con la cual nos presentamos ante los demás. Entonces, esa máscara está compuesta de nuestros pensamientos, esos pensamientos influyen en nuestras emociones y inclusive esas emociones producen unos registros en nuestro cuerpo físico y entonces eso se forman hábitos, se forman, eh, digamos, nuestro carácter, nuestra personalidad. Es decir, si esto aplica
tanto en el mundo espiritual como en el mundo cotidiano. Si necesitamos cambiar algo, si necesitamos resultados distintos, pues cambiamos de personalidad, eso lo podemos hacer. Por ejemplo, si nos conectamos con los pensamientos negativos, pesimistas, entonces, claro, eso influye en las emociones y eso genera un campo electromagnético alrededor de nosotros porque también tiene un registro en el cuerpo físico y eso es lo que vamos a traer. Y entonces, precisamente Saturno, que está en Piscis, Saturno nos da la disciplina y la fuerza y la profundidad para salir adelante. O la otra cara de la moneda es el miedo, que nos lleva al bloqueo y a las limitaciones. Entonces, si necesitamos resultados diferentes, aplicado en cualquier plano, tenemos que hacer un trabajo en eso, empezando por cambiar nuestra forma de pensar, conectarnos con la expresión superior de las emociones. Porque es que aquí Ok. viene un tema. Piscis es un signo de agua y el agua tiene que ver con las emociones. Resulta que si nos conectamos con la expresión inferior, tenemos recuerdos de hace X tiempo, esta persona me hizo tal cosa y vuelve recuerda eso, y entonces la emoción registra de acuerdo a ese pensamiento, se vibra en una emoción, y esa emoción tiene un registro en el cuerpo físico, entonces ahí es donde viene como el bloqueo, e inclusive en muchos casos la aparición de enfermedades crónicas, porque la persona tiene mucho eso, está muy permanentemente en ese estado. Y resulta que cuando se logra cambiar eso, pues se pone en otro tipo de frecuencia, en otro tipo de vibración. Y en ese sentido también, pues se cambia la personalidad, la colocamos al servicio del alma, del progreso, en todos los planos, o sea, físico, emocional, mental y espiritual. Ok. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la liberación del alma en Piscis? Mira, Piscis eh, es algo muy relacionado con lo anterior, ¿no? Porque y con los planos de conciencia. Si estamos muy orientados, en psicología astrológica se enseña por ejemplo, la misma interpretación astrológica hay que tener diferentes niveles de conciencia, que no hay una interpretación o no hay unas recetas para todo el mundo iguales, sino que cada persona, de acuerdo a su proceso interno, pues experimenta un tipo de manifestación de las energías del zodiaco. Entonces, eh, Pisces tenemos la cruz del aprendizaje. En Géminis, el aprendizaje teórico. Estudiamos unas enseñanzas. En Virgo la llamamos a la práctica, elemento tierra. En Sagitario lo volvemos un ideal de vida, elemento fuego. Y en Pisces es nuestra conexión espiritual. Entonces, ahí es cuando empezamos a nutrir nuestra alma de otro tipo de combustible. Si lo hacemos de una manera consciente, es un combustible que nos ayuda a nuestra evolución interior. Pero si estamos inconscientes y orientados solamente en función de los instintos o de la expresión inferior de las emociones, el alimento que le damos al alma es un combustible muy perjudicial para nuestro proceso interno. En eso pues entendería, consiste la liberación del alma, porque la expresión superior de Pisces es el aprendizaje espiritual, es la conexión con nuestra esencia interior. Piscis es un signo que está al lado del yo, y es el aislamiento. Pero precisamente es ese espacio de, en la soledad donde me encuentro a sí mismo. La meditación, las prácticas de las disciplinas espirituales. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿por qué? A ver, no. ¿Siempre Piscis nos lleva a una expresión espiritual de nuestra vida? Mira, eso depende porque como hay varios niveles de vibración, por ejemplo, así como representa el Salvador del mundo, ese es un arquetipo, el Cristo, también, por ejemplo, Piscis son en sus expresiones más difíciles, inferiores, inconscientes. Por ejemplo, están las Ujú, drogas, el ujú, alcohol, o sea, todo lo que lleva hacia una evasión, el autoabandono, ujú. los engaños, las estafas, esos son manifestaciones inferiores de Piscis cuando se está en la inconsciencia. Pero Piscis, al igual que todos los signos, tiene una expresión superior. En este caso,
es el servidor del mundo. El ser humano que logra la conexión superior de Piscis, pues adquiere una conciencia más universal y se conecta con el amor universal. Entonces depende cómo nos coloquemos o Ok. qué nivel estamos. Ok, la siguiente es, ¿por qué Piscis encuentra como medio evolutivo el servicio a la humanidad? Forma parte del eje del servicio, ¿sí? En la Ah, astrología, psicología, no. en psicología esotérica, en la astrología psicológica, que ya el autoconocimiento, se manejan los ejes. Aries Libra, el eje del encuentro. En Aries el encuentro con uno mismo y en Libra el encuentro con los demás. Ahora, si me devuelvo un poquito, Piscis Virgo es el eje de la asistencia. En Mm, Virgo, la asistencia material. En Piscis, elemento agua, la asistencia espiritual. También es el mismo, también es llamado el eje del servicio. En Piscis, elemento agua, servicio espiritual, el amor mm, universal. Y en Piscis, un servicio que sea muy aplicable. Debemos servir, pero como es elemento tierra, con sistemas muy aplicables a la humanidad. Ese es el eje del servicio, ujú. Virgo Piscis, ¿sí? En Piscis es la conexión interior que tengo, mientras que en Virgo es cómo lo aplico a mí mismo y a los demás seres humanos. Ok. La siguiente pregunta es, también se dice que en la alegoría de los signos, que a Piscis se le dio la misión más elevada del zodiaco para la humanidad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mira, esos son, digamos, son escalones. Son escalones, todas las energías son importantes porque, por ejemplo, Aries, el primer signo es el impulso. A través del elemento fuego y la energía cardinal, cardinal es la motivación. Y la motivación cardinal es emprender, dinamizar, realizar, ejecutar. Y la forma como lo hace es el elemento fuego. O sea, lo hace de una manera arrolladora, dinámica. Se necesita ese impulso fuerte del primer signo para arrancar. Luego, a través del segundo signo fijo tierra, es la consolidación de ese impulso que arrancó Aries. Fijo tierra, la seguridad, la consolidación, la estabilización. Y en Géminis, el tercer signo, mutable aire, conciencia de aprendizaje y las enseñanzas que se sacan de ese proceso. Y ahí terminamos un cuadrante. Luego arranca otro cuadrante con otro signo cardinal que es agua, pero ya es la manifestación que cáncer, cardinal agua. Es impulso, pero a través de las emociones. Y bueno, así hay diferentes ciclos hasta que llegamos a Pisces, el último signo, que es donde ya recogemos todo el bagaje y todas las experiencias que llegamos, que hemos vivido, hemos recorrido. Y bueno, si lo comparamos con una técnica que tiene la psicología astrológica, el reloj de la vida, ese espacio correspondería de 66 a 72 años. ¿Sí? Entonces, eh, se supone que una persona de esa edad, pues ya tiene todo un bagaje, toda una experiencia, trabaja sobre sí mismo y comparte esa enseñanza con las nuevas generaciones. Pero no todos los seres humanos llegan así, teniendo en cuenta la enseñanza de Gurdjieff, que decía, la conciencia no evoluciona inconscientemente, la voluntad no evoluciona involuntariamente, sino que hay que trabajar, hay que realizar. Podemos tener esos ciclos, pero si no hemos hecho un trabajo interno, es como si hubiéramos repetido el año, perdemos la encarnación. Y resulta que, pero si trabajamos internamente, pues eh, podemos dar pasos en nuestra evolución. Entonces, ese signo de Pisces es muy importante porque es como el final de un ciclo. O sea, Ujú. Pisces es que estamos terminando una etapa. Inclusive se puede entender un sol en Pisces. Se puede entender dentro de la evolución. Bueno, estoy terminando una etapa dentro de mi proceso evolutivo para comenzar un nuevo ciclo al comienzo del zodiaco en Aries, ¿no? Todos son importantes, pero cada uno tiene su función. Se podría decir que en una encarnación se puede ser Piscis y en la siguiente se podría hacer otra vez, iniciar con Aries. Mira, eso depende de, en este momento, la carta que tenemos en este momento corresponde a lo que hemos trabajado en otras vidas. Y nuestra carta futura es la que estamos ahorita desarrollando. ¿Sí? Ujú. Lo que estamos haciendo ahora, pues ahí estamos construyendo nuestro futuro. Y a través de la astrología, pues es la carta natal que vamos a tener. Entonces, la astrología es una ciencia que, precisamente esa frase de los antiguos sabios, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, es una herramienta que nos permite en eso.
Ahora, ¿cómo estudiamos la astrología? Tenemos que estudiarla en profundidad, porque igual, como son varios niveles, podemos estudiar la astrología en un nivel muy orientado al plano físico o al determinismo, o podemos estudiar una astrología ya de una manera mucho más profunda, más consciente. Ahí está la frase que decía Jung. Jung decía que para el psicólogo, el astrólogo y el terapeuta, hay un nivel acá, nivel físico, luego nivel emocional, luego nivel mental, luego nivel espiritual. Entonces, si dominamos este nivel solamente, pues ahí nos movemos, pero desconocemos lo de arriba. Para el terapeuta, el astrólogo y el psicólogo, decía eso. Ahora, si domina dos niveles, pues se mueve muy bien en eso, ya tiene más campo de acción, pero desconoce lo de arriba. Ahora, si está en otro nivel de conciencia, pues un campo de acción mucho más amplio y de comprensión. Y cuando está en los cuatro niveles, nivel espiritual, pues es más su manejo que tiene y puede trabajar de una manera más efectiva sobre sí mismo y el servicio que puede hacer a la humanidad, pues también es más potente, ¿no? Bueno, tengo la siguiente pregunta. ¿Por qué Piscis anteriormente su regente fue Júpiter? ¿Quién determinó el cambio de regente? Pues mira, la astrología tradicional manejó siete planetas. El Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Y bueno, en la astrología se consideran como planetas. Y Mm, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, hasta ahí son visibles, hasta ahí los podemos ver. mm, Entonces la astrología tradicional manejó esos siete planetas. Ya a partir del descubrimiento de Urano, que eso fue por ahí 1700, bueno, no recuerdo el año, pero eso fue por ahí cerca de la Revolución Francesa y luego en 1849, 1850 observaron a Neptuno y luego en 1930 tal vez a Plutón. Esas son las octavas superiores. O sea, antes pues no se conocían porque la humanidad no estaba en esos procesos que esos planetas transpersonales representan. ¿Sí? Entonces, a simple ojo se veía hasta Saturno y, y como el regente de un signo es el planeta que más afinidad tiene con el signo, pues de lo que conocía la humanidad, se le asignó Pisces, Júpiter a Pisces. Ahora, cuando aparece Neptuno, entonces queda como regente moderno, porque tiene más afinidad con el signo de Pisces, más sin embargo Júpiter es el regente antiguo. Pero también hay una astrología orientada hacia el autoconocimiento, en donde, por ejemplo, Plutón es el regente esotérico de Pisces, con S, mientras que Júpiter y Neptuno son los regentes exotéricos con X. Entonces, ¿cuál es el oficio de un planeta, un regente esotérico? Precisamente es cuando la persona está orientada hacia la vía espiritual, hacia su trabajo interior. ¿Sí? Ahí es cuando entra la función del regente esotérico, Plutón, aquí en este caso, de Pisces. Ese es otro estudio. ok, sí. Ok, bueno, también se dice que en Piscis se debe armonizar dentro de sí los 12 signos del zodiaco que subyace en nuestro inconsciente y que hace que relativice todo. ¿Cómo podemos comprender eso? ¿Cómo poder ser 12 signos en uno? Un poco extraño. Pues mira, lo que, o sea, los signos del zodiaco, ¿qué son? O sea, es el aura del planeta. Y ahí están las vibraciones de nuestros pensamientos, emociones, personalidad, carácter, todos estos rasgos psicológicos de la humanidad desde sus orígenes. El zodiaco viene a ser un campo áurico alrededor del planeta. Y, y bueno, Pisces es una síntesis porque es el 12º signo. eh, pero entonces, mientras el ser humano esté en un nivel inconsciente, está más sometido a las fuerzas del determinismo. En la medida en que se conecta con su esencia interior y se vuelve más consciente, deja de vibrar de una manera densa, porque si vibra denso, ¿qué recoge de los planetas y el zodiaco? La parte densa. Cuando el ser humano empieza a vibrar de una manera más sutil, ¿qué recoge el zodiaco? La parte sutil. Y cuando ya está en un nivel espiritual, inclusive se libera el zodiaco, está más allá del zodiaco. Entonces, por eso es que eh, para la era de Acuario, que es donde precisamente, por ejemplo, aparece el tercer color. Tradicionalmente se manejaron dos tipos de aspectos, azules y rojos. Inicialmente se llamaban inarmónicos, maléficos, y luego, y los azules, esos son los rojos, y los azules benéficos o armónicos.
Pero viene Danny Rudyard en el siglo XX, hace una revolución con toda una generación de astrólogos. Entonces él plantea, ¿por qué se le llaman maléficos a unos y benéficos a otros? Digamos que los llamados benéficos, trígono y sextil, son los procesos de nutrición, mientras los llamados maléficos, cuadratura y oposición, por ejemplo, comparémoslos con los procesos de excreción. Nutrición, los llamados armónicos. Excreción, los llamados inarmónicos. ¿Qué pasa si solo nos nutrimos? Pues nos intoxicamos. Entonces son procesos necesarios a la evolución. Ahí viene toda una revolución de la astrología. Luego viene Bruno Huber y plantea el tercer aspecto de color verde, que es un aspecto de conciencia de aprendizaje. O sea, ¿por qué se plantea? Porque anteriormente se perseguían a las personas que estaban en los procesos de conciencia de aprendizaje y no era algo masivo. La humanidad venía de un oscurantismo. Ya a partir del siglo XX que se manifiesta más la conciencia de aprendizaje, aparece el tercer aspecto color verde, que es la energía mutable. El rojo para la energía cardinal, el azul para la energía fija y el verde para la energía mutable. El rojo, maléfico, ¿no? O sea, nos tenemos que desmover, porque si nos quedamos quietos y de una manera inconsciente, ahí sí se nos aplica se nos vuelve irritable, tensionante, pero el rojo es lo que nos mueve. Y ahí es donde tenemos que conectarnos con la voluntad de la energía cardinal. Ok. Y en la evolución de Piscis, ¿siempre se debe pasar por una crucifixión para poder realizar la salvación del mundo? Mira, eso, pues todo corresponde a una simbología, ¿no? Es, realmente es un proceso de purificación, de transformación, de muerte y renacimiento, de regeneración. Entonces, de alguna manera es morir a una forma, en un nivel inferior, para nacer a formas en niveles superiores de conciencia. Y entonces a veces estamos tan apegados, que eso se nos vuelve una crucifixión. Pero si hay comprensión interna, se vive con felicidad y con alegría el proceso. Ok. Mm, ¿Por qué se dice que Piscis son los incomprendidos del zodiaco? Es decir, que solo un Piscis puede comprender a otro Piscis. Bueno, mira, los diferentes astrólogos dan diferentes formas de interpretación. Pero como te digo, por ejemplo, si miramos diferentes niveles de Piscis, de pronto en un nivel puede haber ese rasgo, ¿no? Pero en otros niveles puede haber el que está inspirado, el que está conectado, el que escucha la música de las esferas, porque su sensibilidad la ha desarrollado a tal nivel, como decía Pitágoras, cuando hablaba de la música de las esferas, que ni siquiera el genio más tremendo que ha venido a la Tierra en música, con sus composiciones musicales, se iguala a la música de las esferas. En un nivel de conciencia, la energía de Piscis nos puede dar esa posibilidad. Ahora, no se requiere que una persona sea de Piscis o no, porque es que todos nosotros tenemos la energía de los 12 signos del zodiaco. Eso está dentro de cada uno de nosotros. Es la forma como la conectemos. Pero, bueno, si se habla de incomprensión, depende de qué nivel se habla. Porque si es el servidor del mundo que tiene ese nivel de conciencia tan elevado, el arquetipo del Cristo, pues bueno, en la inconsciencia nosotros los seres humanos no lo vamos a comprender. Pero también puede estar en un nivel inferior que está totalmente desubicado. Bueno, eso es otra forma de incomprensión, ¿no? Que la humanidad le pueda. Esos son diferentes niveles. Depende del nivel en donde nos encontremos. En esta era de Acuario es una era de saber. Entonces nos da la posibilidad de trabajar sobre nosotros mismos. Y como te decía, de retomar la astrología en su verdadero sentido. El maestro tibetano y las enseñanzas orientales hablan de la astrología como herramienta espiritual. Era lo que el doctor de la Ferrier en una carta que le envió un discípulo, que le planteaba: maestro, mire mi carta porque estoy pasando por un momento muy difícil, o voy a pasar por un momento muy difícil porque no sé qué aspectos tengo. Y el doctor de la Ferrier le decía: pues ni ganas me dan de verle su carta, porque esa no fue la astrología que yo le enseñé. Entonces, ¿para qué las disciplinas espirituales? ¿Sí? Antes precisamente es un momento en donde uno debe practicar más las disciplinas espirituales, porque es una oportunidad de dar un salto, de, Ujú. de, de dar un salto cuántico, diríamos con el lenguaje que se usa ahora. Y eso es posible. Salto cuántico. Ok. Si no hemos podido llevar una consciente existencia al 100,
como hubiéramos querido, ¿cómo podemos revertir aspectos como esta conjunción que se está presentando? Pues mira, o sea, es algo maravilloso porque la conjunción Sol, Saturno, Mercurio que tiene esta luna llena, la conjunción es un aspecto semilla, es algo que potencialmente, o sea, la pregunta es, ¿cuántas semillas? Aquí voy a compartir el cuadrito para que lo veamos Mm, gráficamente. ok. Aquí tenemos la carta de la luna llena, la carta de la luna llena. Entonces aquí vemos que está la conjunción Sol, Saturno y Mercurio, y eso está en oposición con la luna. Resulta que la conjunción es un aspecto en estado semilla, algo que potencialmente está. La pregunta es, ¿cuántas semillas pueden salir de una semilla? Eso es infinito, ¿sí? Eso es infinito. O sea, si se está en un nivel de comprensión, se usa esa conjunción al máximo. Porque, ¿qué nos dice Saturno? Es el maestro, la sabiduría interna que no es solo teórica, sino que se obtiene a través de una vivencia interna y la persona se vuelve en un maestro de ese eje. Como es Piscis Virgo, es el eje de la asistencia, el eje del servicio. Ahora, si estamos en un proceso de inconsciencia, la conjunción se vuelve una confusión, porque entonces no captamos las vibraciones que representan esa conjunción Ujú, y, y caemos en un estado de inconsciencia. Entonces bien, funciona el determinismo. ok. Pero el determinismo Bueno, es aplicable solamente en el nivel de la inconsciencia. El ser, en la medida en que va siendo consciente, se vuelve proactivo, hace que las cosas sucedan. y los milagros suceden. O sea, los milagros sí Saturno. existen, porque ese es el poder que está dentro de cada ser humano. Precisamente, esos son los dos peces que hay que conectar. Cuando logra conectar el pez pequeño de la personalidad al servicio del pez grande, de la esencia, de la individualidad, es cuando el ser humano va Ujú, adquiriendo esa capacidad de realizar esos llamados milagros. ajá. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Saturno en Piscis también representa una reevaluación del sistema de creencias y un ajuste en el dogma de religiones. Sí, y también es, por ejemplo, no quedarse en la letra muerta, sino llevarlo a la práctica y a la profundidad. El Bhagavad Gita tiene una frase que dice que las enseñanzas espirituales precisamente hay que salir de la vacía cáscara de la letra para conectarse con la esencia de la enseñanza. La Biblia también menciona la letra mata, el espíritu vivifica. Ese Saturno en Piscis es una invitación a eso, a realmente conectarnos con la esencia de las enseñanzas y llevarlas a la práctica. No dejarlas eh, en la superficialidad que nos llevan a los automatismos. Muchas veces, por ejemplo, si hacemos una oración, podemos caer en automático, de una manera, eh, en automatismo, sin tener conciencia de la misma oración que estamos diciendo. Y oración, pues aquí lo mencionamos, no importa el sistema de creencias, puede ser cualquier religión o eh, las culturas indígenas de América, que también ellos tienen sus formas religiosas, no importa el sistema de creencias, sino realmente la conexión. Ese es el maestro Saturno, lo que es en Sí, profundidad. sí. Bueno, pues queremos agradecer de manera especial al profesor Pedro Ochoa por habernos acompañado durante los últimos 2 años con los temas de la luna llena. Esperamos tenerlo con nosotros en los próximos temas sobre la ciencia de los astros. Recordamos que en los próximos programas, en el curso de Psicología Astrológica con el profesor Pedro. Profesor, ¿algún mensaje especial para quienes nos acompañan en este canal? Pues mira, la astrología es un tesoro, o sea, un tesoro que la divinidad le ha brindado o nos ha brindado a nosotros los seres humanos. Y lo tenemos a nuestro alcance. Salimos de las etapas del oscurantismo, donde era perseguido no solamente la astrología, sino las enseñanzas que llevan a la evolución del ser, la quimia, la cábala, eh, la magia, la astrología, todas estas ciencias que nos llevan hacia el reencuentro. En estos momentos estamos en un proceso, en una etapa privilegiada de la humanidad,
porque tenemos eso a la mano. Y ahí la misma ciencia está, por ejemplo, a través de la física cuántica, está demostrando que está dando una explicación a todos esos procesos místicos a través de la física cuántica. Y resulta que precisamente ahí yo Despensa es el que menciona que la ciencia es el lenguaje moderno del misticismo. Entonces, ciencia y religión, las ondas de Acuario, en forma paralela, se complementan, no son antagónicos. Y pues la verdad estamos en un momento maravilloso para realizar la palabra saber de Acuario. Y la idea es que no la dejemos solo en la teoría, sino la apliquemos en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias a Ok, todos. Muchos éxitos. ok. Bueno, entonces, ahora, además queremos compartirles que a partir del mes de marzo nos va a acompañar la profesora Eliana Trujillo con nuevos e importantes aportes con respecto a los temas de luna llena. Agradecemos igualmente a todos y cada uno de ustedes por su asistencia y los esperamos el próximo lunes con otro tema de gran interés aquí en su canal Estudio, el canal oficial de la Gran Fraternidad Universal. Muy buenas noches y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego.